Bueno, en este video vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático representado por Juan Felipe Bautista Gómez. Esto lo hicimos con el fin de interpretar una guía, que es la guía clínica de diagnóstico y tratamiento del trastorno por estrés postraumático en niños y adolescentes. ¿Sí? Esto tiene diferentes índices, como cuál es la introducción, definición, epidemiología, anatomía, fisiopatología, etiología, cuadro clínico, diagnósticos y el manejo, ¿sí? O elección del tratamiento. Bueno, el trastorno de estrés postraumático, como en la introducción la vemos acá, ¿qué es? Es un padecimiento que se caracteriza por la aparición de síntomas, y síntomas como cuáles: intrusión, evitación y hipervigilancia de larga duración, donde como tal puede ser de una respuesta o ocasionado por una respuesta de ¿qué? Una respuesta de amenaza de muerte, lesiones graves, amenaza de integridad física, lesión a acción familiar, lesión a acción conocido, ¿sí? Durante ese momento, ¿sí? Logrando ocasionar el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático tiene diferentes factores de riesgo, ¿sí? Esos factores de riesgo nos van a lograr identificar o nos ayudarán a entender qué puede como tal generar o ocasionar el trastorno, ¿sí? Que ahora mismo está afectando a los niños, adolescentes y adultos, que es el estrés postraumático, ¿sí? Aproximadamente el 15% de los niños que experimentan un evento traumático desarrollan un estrés postraumático, ¿sí? Y esto debido a qué factores, como cuáles, factores personales como el sexo, como la edad, como la escolaridad, como la etnia, como, como también el coeficiente intelectual, ¿sí? O factores también llamados genéticos, ¿sí? O epigenéticos, que como tal tienen que ver con la relación de sus padres, sus madres, sus hermanos, etcétera, que han tenido o han presentado este trastorno anteriormente, que pueden ocasionar que pase genéticamente o por ADN, ¿sí? Hacia sus hijos, hermanos o familiares, ¿sí? También tenemos los factores familiares. ¿Por qué? En los factores familiares podemos tener que la sobreprotección, ¿sí? O como tal, aterrorizar a los niños o ocasionarles como tal estrés postraumáticos por distintos factores como el abuso, el abuso, la violencia intrafamiliar, ¿sí? Puede llevar a la afectación de un estrés postraumático, ¿sí? Y tenemos también que por eventos, ¿sí? Eventos relacionados con traumatismo, ¿sí? Que involucran una amenaza o involucran una amenaza hacia la vida de un amigo, de un hermano, o involucran alguna violencia, ¿sí? Como abuso sexual, abuso físico, ¿sí? Ataque físico, accidente, acoso sexual, ¿sí? Y violación, como ya les dije. La fisiología tiene un funcionamiento, ¿sí? Podemos decir que se incrementa el cortisol y los estados proinflamatorios, ¿sí? Generando aumento del ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, presión arterial, tensión muscular, glicemia, adrenalina, noradrenalina y glucocorticoides. Sí. Una vez desarrollado el trastorno, los niveles de cortisol aumentan, ¿sí? De cortisol o glucocorticoides, aumentando también los niveles de citocina proinflamatoria, ¿sí? Y esto va a generar ¿qué?
una hiperactivación en el eje hipotálamo hipófisis, ¿sí? Que la vemos en la parte del cerebro, generando la producción de cortisol, ¿sí? Y catecolaminas, que como tal se dirigen hacia la sangre, ocasionando como tal aumento de distintos sistemas como un nivel de defensa. Como ya les dije, el ritmo cardíaco, la presión arterial aumenta y la adrenalina aumenta, y todo eso ayuda a que el cuerpo esté en estado de actividad o en estado de hiperactividad, ¿sí? Apareciendo como tal enfermedades, ¿sí? Tanto psicopatológicas, alteraciones metabólicas y restricción del crecimiento a nivel de los niños. ¿Listo? La clasificación. Bueno, la clasificación de esto la vamos a clasificar gracias a en dos formas, ¿sí? Que es la CIE-10 y la DSM-5, ¿sí? Esto nos ayudará a entender o a clasificar los trastornos, ¿sí?, neurológicos y secundarios a las situaciones estresantes, ¿sí? Aquí tenemos una tabla que diferencia o presenta diferentes criterios para clasificarlos. En el CIE-10 dice que la exposición a eventos traumáticos es una exposición directa a un evento traumático con pocos detalles de la naturaleza. Y en la DSM-5 dice que la exposición directa o indirecta de un evento traumático es una exposición a un evento traumático. O sea, está correspondido a un evento traumático de trastorno de estrés postraumático. En la B tenemos los síntomas intrusivos. En la CIE-10 dice que solamente hay síntomas de recuerdos intrusivos, y en la DSM-5 dice que hay descripción más detallada y caracterizada que representa ese síntoma, ¿sí? O se caracteriza en ese síntoma en niños menores de 6 años. Y tenemos la otra clasificación, que es la alteración importante de la alerta y la reactividad asociada a un evento traumático, donde nos indica que la activación y reactividad, ¿sí?, asociada a un evento no se considera un evento reactivo individual, ¿sí? Y está en la DSM-5 la activación de reactividad asociada al evento traumático. La funcionalidad es no especificada de un criterio, y en la DSM-5 dice que el padecimiento produce malestar o deterioro de distintas áreas del funcionamiento a nivel del cerebro, ¿sí?, ocasionando muchas alteraciones metabólicas y neurológicas del paciente. Bueno, tenemos los datos epidemiológicos. Aquí los datos epidemiológicos nos indica, según la guía, dice que un estudio reciente, gracias al criterio de DSM-5, dice que como tal el servicio de urgencia tras distintos eventos traumáticos, dicen que el 9,6% eran eventos de estrés postraumático, y se considera que la prevalencia a lo largo de la vida es de 1,6 a 6%, y hasta el 30% en los sujetos expuestos a un evento traumático, que como tal lleva un evento de trastorno de estrés postraumático. Además nos indican que según la Composite International Diagnostic mostró la prevalencia del 1,8% en mujeres
y que según el Hospital Psiquiátrico Infantil se registró una prevalencia del 2,25 durante el 2017 más mujeres que hombres. La anatomía. Aquí vamos a hablar que la anatomía de esta patología, según los estudios que han evaluado a niños, adolescentes, utilizando técnicas de neuroimagen como diagnóstico, han mostrado anormalidades funcionales y estructurales de áreas, ¿sí? Existiendo como tal afectaciones a nivel de la área del miedo, asignaciones de relevancia, ¿sí? Que muestran las siguientes anomalías o hallazgos a nivel de distintas estructuras, ¿sí? ¿Y son cuáles? Estas son. A nivel de las amígdalas, podemos ver que su función es la activación y gestión de las emociones y que se han hallado hiperactivación, ¿sí? Ocasionado como tal por el estrés postraumático. En el hipocampo, que es el encargado de la memoria o funcionamiento de la memoria, hay disminución del volumen y hay disminución de la memoria a largo y corto plazo. Y la corteza cingulada anterior, que su función es autónoma cognitiva con inhibición verbal, ¿sí? Va a haber una hipoactivación, o sea, una disminución a nivel de esa corteza, disminuyendo que la inhibición verbal, ¿sí? La toma de decisiones, ¿sí? Y el funcionamiento cognitivo y autónomo del paciente. Y en la corteza prefrontal, ¿sí? Que es un circuito neuronal implicado en las condiciones posteriores del miedo y la impulsividad o memoria de trabajo, puede haber hipoactivación, ¿sí? Y disminución del volumen, generando una disminución del ¿qué? Del control del miedo, ¿sí? Y de la memoria y de la impulsividad. En los cuadros clínicos podemos notar lo siguiente, ¿sí? Podemos notar un eje sintomático de los trastornos por estrés postraumáticos, que son ¿cuáles? Recuerdos instructivos, o sea, recuerdos recurrentes, involuntarios, del hecho que pasó o del hecho que ocurrió mientras duerme, o sea, por medio de pesadillas, por medio de alucinaciones, etc. La evitación de pensamientos y conservaciones, ¿sí? Eso evita o hace que el paciente recuerde lugares o personas asociadas durante ese trauma. Cambios cognitivos y afectivos. El pensamiento negativo, desagradable, que alteran su memoria y que buscan o generan que el paciente tenga una disminución de su estado de ánimo, ocasionando como tal, ¿sí? Ansiedad o disminución de sus emociones y alteraciones de alerta y reactividad asociada a un evento de hipervigilancia y alteraciones del sueño. Los diagnósticos se hacen por una mini entrevista llamada ¿cuál es? Entrevista internacional neuropsiquiátrica para niños y adolescentes, o también llamada mini-kit. La mini-kit es una entrevista semiestructurada que evalúa de forma global la psicopatología infanto-juvenil en momentos actuales y a lo largo de la vida, ¿sí? Guiada también, ¿por qué? Por los criterios de la DSM-5. Listo. Y tenemos también otro diagnóstico, que es la escala de severidad y la escala de trauma de Davidson. La escala de severidad, o también llamada escala infantil de síntomas de trastorno de estrés postraumático, es un instrumento desarrollado para evaluar la presencia de síntomas de trastorno postraumático en niños y niñas adolescentes de 8 a 18 años de edad, con una historia del trauma, ¿sí? Y esto es evaluada o tiene criterios de la MS5 y se compone de 17 reactivos con
conductas. Y tenemos la escala de trauma de Davidson. Este instrumento determina la frecuencia y gravedad del síntoma de trastorno de estrés postraumático y puede aplicarse a sujetos a partir de los 13 años. El tratamiento puede ser de las distintas formas: farmacológico, psicosocial o de trastorno comórbido. Lo primero que debemos generar un manejo integral. El manejo integral, que es la prevención, ¿sí? Debemos disminuir el impacto del evento traumático en niños y los cuidadores a través de promover esta información sobre el cuidado posterior al trauma, y debe ser apropiada para la edad y sensible al desarrollo del niño, y brindar como tal un soporte a los padres durante este proceso. Esto se debe realizar a las 4 semanas posterior al trauma. Durante este tiempo, la preocupación de nosotros como médicos es la seguridad de la familia y la seguridad del niño, y como tal es disminuir o reducir como tal la producción de síntomas del estrés postraumático. La psicoeducación como tal también podemos aportarla, que se enfoca en la información sobre el soporte existente, las enseñanzas y estrategias durante el afrontamiento de este estrés postraumático, y los tratamientos que tenemos como farmacológicos, ¿sí? Es como tal la escasez de estudios farmacológicos. Aquí hay una escasez de estudios farmacológicos, sí, controlados, que no han permitido realizar ni generar una comparación de distintos fármacos que como tal disminuyan el estrés postraumático, pero como tal se manda mejor el tratamiento psicosocial, que hasta el momento los estudios que evalúan dicen que es eficiente durante esta terapia, y pueden utilizarse como cuáles: la terapia cognitivo-conductual, la terapia narrativa y la terapia de desensibilización y retrocesamiento del movimiento ocular, ¿sí? Que como tal ayuda a disminuir los síntomas, ¿sí?, de evitación y de hipervigilancia, ¿sí? Además de eso, ayuda a disminuir los síntomas del trastorno del estrés postraumático, que puede llevar a un proceso mucho más grave, ¿sí?, o que puede llegar a una ansiedad o a una depresión muy fuerte, ocasionando un daño a nivel neurológico del paciente, ¿sí? Y tenemos el tratamiento del trastorno comórbidos, ¿sí? Ese es el manejo de los trastornos comórbidos debe hacerse conforme a la guía, y incluyendo el uso de los antidepresivos inhibidores de la reductasa de serotonina, ¿sí?, en el caso de trastornos ansiosos o depresivos, y de manejo conductual, y generar como tal una educación hacia los padres para lograr controlar, ¿sí?, un ataque o un proceso, ¿sí?, de ansiedad o depresión generados por el estrés postraumático. Este es el último tratamiento que se genera, y aquí tenemos un mapa, ¿sí?, donde nos indican que si el paciente con signos y síntomas de ansiedad y tiene antecedentes de eventos traumáticos, primero no tiene, es otro trastorno de ansiedad. Si tiene y es mayor a un mes, ese trastorno es mayor a un mes, presenta síntomas y criterios de los que ya hablamos, que es la CIE-10 y la DSM-5. Podemos, si es niño, si es adolescente, adulto. Si es niño, tratamiento psicológico, que es lo más y lo mejor para este proceso. Y si es adulto, generar un tratamiento de ¿qué? De antidepresivos, sí, porque ya pueden tener como tal un evento ya catastrófico de ansiedad o depresión, generando un tratamiento psicológico, y esto vamos
a después a evaluar su comorbilidad psiquiátrica para generar un trastorno contra esa comorbilidad o las patologías que está generando dicho trastorno de estrés postraumático. Aquí tenemos la bibliografía, que es la guía que ya les hablé sobre la guía de tratamiento y diagnóstico, ¿sí? Que como tal ayuda a entender el estrés postraumático en niños y adolescentes. Muchas gracias.